nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, Niñito Jesús, Espíritu Santo, Mamita María, le damos las gracias una vez más por este momento, por este encuentro, por este compartir, porque haces que te necesite todos los días y haces que realmente quiera aprender más de vos. Te doy gracias entonces por eso, porque me das esa intención de poder aprender más sobre mi fe. Y por sobre todo reconozco que realmente vos sos el que me das todo y no es que yo soy el que doy el paso o el primer paso. Siempre te adelantas a mí y me ofreces lo que necesito para poder conocerte más. Entonces decimos todos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que aleccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Genial. Bueno, entonces ahí estamos nosotros prestos para poder arrancar nuestro encuentro de hoy, que ya ven, como dice el título, es nuestro encuentro 27 y el título dice: el Espíritu Santo anima la vida de la humanidad. Entonces nuestra idea de hoy es descubrir un poquito cómo es eso, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaje Dios me da para que yo pueda comprender el título que está ahí arriba, ¿verdad? Entonces eso vamos a empezar a desglosar un poquito, así como solemos hacer con ayuda justamente de los teólogos, ¿verdad? Y que nos puedan dar, por ejemplo, la luz de qué significa eso, ¿verdad? Pero antes que meternos en el tema, sería bueno que recordemos qué fue lo que vimos en el encuentro anterior. Y entonces en el encuentro anterior nosotros teníamos el Espíritu Santo nos regalaba dones a nosotros. ¿Y cuál era el motivo, cuál era el objeto por el cual nos regalaba los dones? Era para que nosotros entonces en comunidad, en familia, compartamos esos dones, ¿verdad? Entonces, adicionalmente a que realmente te haga formar parte de la iglesia, lo que habíamos nosotros entonces concluido era de que por sobre esas cosas formar una unidad, ¿verdad? Eso es lo que realmente estaba surgiendo como idea central del encuentro anterior. Y adicionalmente a formar la unidad es así mostrar cómo es la iglesia, porque ustedes recuerdan de que nosotros habíamos dicho que el Espíritu Santo es un espíritu de unidad. Y habíamos dicho también, ni por más buenas intenciones que nosotros tengamos, ¿verdad? Y vemos que en esas intenciones realmente nosotros nos promovemos la unidad, entonces significa que no estamos movidos por el Espíritu Santo. Entonces en ese sentido es que nosotros concluimos que el Espíritu Santo es un espíritu de unidad muy por encima de que podamos tener distintas creencias, ¿verdad? Porque Dios sopla en cada uno de nosotros, por más que le conozcamos o no, Él hace una influencia sobre nosotros, ¿verdad? Si bien es cierto, cada uno hace su elección libremente o ejerce su libertad así como Dios le regaló, entonces en ese sentido también el Espíritu Santo igual ejerce una influencia sobre vos, pero al fin y al cabo terminás eligiendo vos si qué es lo que realmente querés hacer, ¿verdad? Entonces nuestro encuentro se titula: el Espíritu Santo anima la vida de la humanidad. Bien, entonces ¿qué te parece si es que empezamos ya con la lectura que le corresponde a este encuentro? Para eso te voy a pasar en la diapositiva que le corresponde, ¿sí? Y como puedas notar, ahí dice lectura de la carta de San Pablo a los cristianos de Roma. Entonces, ¿verdad que es el capítulo 8, el versículo 14 al 17? Todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Entonces, no vuelvan al miedo. Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar: Abba, o sea, Padre. El Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Siendo hijos, son también herederos. La herencia de Dios será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Palabra de Dios. Bien.
Como siempre, entonces, nuestro momento de reflexión. Lo que hacemos es entonces irnos por parte, empezar a entender un poquito lo que es esta lectura, porque si bien es cierto, es una lectura corta, pero con un mensaje bastante conciso y con un mensaje que realmente es complicado entenderlo así a primera vista sin ayuda de nuestros teólogos que están ahí constantemente estudiando la lectura, ¿verdad? Entonces yo por eso quiero, entré en ayuda de los profesores de Salamanca para que podamos a través de lo que ellos nos enseñan un poquito tratar de desglosar esta lectura. Entonces para eso vamos y decimos, entonces en el versículo 14 menciona que todos aquellos a los que guía el Espíritu de Dios son hijos e hijas de Dios. Bueno, ¿a qué se refiere, verdad? Acá lo que San Pablo hace, o lo que nos quiere mostrar San Pablo, es de que todas aquellas personas que afrontan su vida, ya sea cual fuese su realidad, ya sea cual fuere la situación en la que vive, una situación en la que principalmente aquellas personas que pasan momentos muy difíciles, aquellas personas que pasan, por ejemplo, enfermedades, o personas que, por ejemplo, pasan situaciones familiares muy difíciles o muy complicadas. No vamos a quedar primero con esas personas, ¿cierto? Esas personas que viven esa vida y por sobre todo que aceptan su condición, pero libremente lo hacen y dicen, esta es mi cruz y yo sigo con esta cruz, y no se queja sobre su situación, sino que lo toma con amor y sigue para adelante, ¿verdad? En la esperanza de que en algún momento dado Dios le va a recompensar, ya sea en la tierra o ya sea en el cielo, ¿verdad? Entonces, esa es la referencia que hace, porque vos entendés que sos hijo e hija de Dios, pero porque estás influenciada por el Espíritu al pensar de esa manera. Entonces, la actuación del Espíritu en ese momento en el que vos tenés una situación difícil, y que a pesar de tener esa situación difícil, esa enfermedad que te agobia, esa situación que vos no podés superar, ese momento que vos no podés superar, pero vos lo aceptás y no te quejas, porque en realidad nosotros, nuestra tendencia, más todavía cuando estamos muy formados, nuestra tendencia es quejarnos mucho por las cosas que nos suceden o por las cosas que nos pasan, ¿verdad? Entonces lo que San Pablo quiere hacer, mira, hacete un cambio, hacer una vuelta de tuerca y hacer un cambio de chip y entender que realmente vos tenés que aceptar eso, porque para vos lo primordial que tenés, tu tesoro, todo lo que tenés es la palabra de Dios y es Dios, o sea, en sí. Entonces lo que vos tenés que entender es de que cuando vos vivís ese momento, Dios te va a acompañar y Él lo hace porque te ama y porque realmente necesita que vos seas mejor cristiano y te santifiques. Ustedes recordarán, como habíamos hablado en encuentros anteriores, Dios procura por vos para que vos seas santo. Entonces, como yo le había dicho, que a nosotros en la tierra nos conviene tratar de superar todas nuestras situaciones que nos impide acercarnos a Dios como corresponde. Entonces, a mí me conviene, cuando yo tengo una situación de adversidad, tratar de afrontarlo como hijo e hija de Dios. Entonces, ¿qué es? Yo cuando tengo una situación no me quejo, sino que lo agarro, lo confronto y lo llevo para adelante, ¿verdad? Y hay gente que tiene muchísimos ejemplos al respecto, hay mucha gente que tiene muchísimos testimonios al respecto. En mi caso particular, por ejemplo, en unas situaciones más difíciles que viví fue justamente en la pérdida de un hijo, ¿verdad? Pero no le voy a relatar toda esa historia, sino le voy a contar a usted ese momento mío, ese testimonio mío. Sino lo que quiero contarte nomás es, yo en el momento que me sucedió eso no podía decirme que era un cristiano muy preparado. Hoy lo estoy intentando hacer, pero me falta muchísimo. Yo sé que cuando, si es que Dios permite, llegue a hijo, yo sé que tampoco voy a saber todo, pero estoy en esa intención de poder conocer a Dios, pues tengo esa sed. Pero en el momento en que me sucedió eso, cuando nosotros nos habíamos enterado con Paola de que teníamos un hijo y, o sea, estaba en una situación muy difícil, una situación complicada, donde el doctor nos dijo, ¿sabes qué? Este niño probablemente que no llegue a su fin, o si nace, no va a nacer como tiene que nacer, o va a nacer y después muere, ¿verdad? Entonces cuando nosotros nos enteramos de eso, para mí particularmente, fue el momento más difícil de mi vida. Y en ese momento
a mí es como que se me quedó un horizonte oscuro. Yo salí del lugar del consultorio, salimos con Paola y para mí ya no había futuro ni presente, era todo oscuro. Y en ese momento lo que atiné a decirle a Dios es, así como Jesús, no sé si recordarán la película Pasión, cuando le estaban a punto de flagelar, él se sostiene del mástil y le dice, Dios, me entrego a vos, aquí estoy, y vos ayúdame. Y de esa misma manera sentía que me iban a empezar a flagelar por todas las situaciones que aún me quedaba por enfrentar, o que me quedaban por enfrentar con Paola, ¿verdad? Entonces yo inconscientemente, con mi poca formación, acudí a eso, porque no te puedo decir que soy consciente de eso. Hoy, estudiando, leyendo, veo que realmente esa es la actitud que uno tiene que tomar, que uno tiene que asumir cuando Dios te pone en una situación. No ponerse a quejarse, no quejarse por lo que le pasa, sino que realmente afrontarlo con amor, porque Dios sabe por qué hace las cosas, ¿verdad? Él es un Dios que realmente pone ciertas cuestiones en tu vida como para que vos vayas madurando, te vayas mejorando y por sobre todo porque Él te quiere en su gloria. Porque si es que realmente nosotros no empezamos a pulir cuestiones nuestras, recuerden que tenemos un paso anterior antes de ver a Dios, que tenemos que purificarnos para poder recibir la gracia de poder estar en la presencia de Dios. Entonces Él se vale de estas cuestiones como para que realmente vos te hagas mejor cristiano. ¿Y quién es el que le ayuda a Dios con todo eso? Es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo, que es el que está siempre con nosotros, que es lo que venimos hablando siempre, ¿verdad? Entonces, para que tengas presente, para que tengas en cuenta, si vos ahora estás pasando un momento complicado, un momento difícil, Dios te pone eso porque quiere que realmente vos, primero que nada, seas mejor, y segundo, que reconozca a Él como que Él es el que realmente te está ayudando a ser mejor. No, a mí Dios ya atrás me castiga, a mí nomás la todo me tira. No, se trata de eso. Él quiere hacer de que vos seas mejor. Así que siempre tenés que mirar con una actitud, tenés que mirar con los ojos de Dios y tratar de entender, tratar de discernir lo que Él quiere para tu vida. Bien, entonces, también nosotros podemos mencionar de que adicionalmente a eso, como ustedes se darán cuenta de que en las situaciones que te agarren, uno se da cuenta de que uno cuando ya le reconoce a Dios, cuando le reconoce a Jesús, cuando entiende que el Espíritu Santo está obrando en él, a partir de ahí uno también automáticamente se hace hijo o hija de Dios, independientemente de que pasen momentos difíciles o que no, ¿verdad? Pero principalmente uno se pone a prueba cuando realmente se le toca en donde más le duele. Porque a partir de ahí uno realmente le conoce a la persona. Si efectivamente yo estoy como un cristiano light, como un cristiano que dice que es fanático y que le ama mucho a Dios, porque cuando uno le dice, ¿y quién es Dios para vos? Y Dios es amor, Él es todo lo máximo para mí. Pero cuando recibe una adversidad, Dios te odia, ¿verdad? O sea, no somos coherentes muchas veces, ¿verdad? Entonces en ese sentido es que Dios no quiere conocer a nosotros y quiere realmente saber si efectivamente cuál es el amor que vos les tenés a Él. Y hay pasajes sobre eso, ya recordarán también la historia de Abraham con su hijo, donde le pone una prueba muy gigantesca a Abraham, cuando en realidad también esos son prefiguras de, Jesús, de Dios con Jesucristo, en el momento en que realmente Abraham no le permitió que le sacrifique a su hijo, pero en el caso de Jesús, Dios sí permitió que le crucifiquen, le sacrifiquen a su hijo, pero por un bien mayor, en este caso por la humanidad, ¿verdad? Entonces, como se dan cuenta, siempre tenemos prefiguras de lo que fue el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, donde nos va enseñando a nosotros cuáles son las cosas que van sucediendo, y para que te des cuenta de que todo lo que vos te vas aprendiendo, todo lo que vos te estés leyendo tiene un real sentido, y no es que nosotros vamos viendo o vamos viviendo historias que son historias aisladas. No. Dios realmente ya se fue acomodando las cosas para que posteriormente nos vayamos entendiendo nosotros de que siempre hubo prefiguras de nuestra salvación, y que eso realmente se cumplió, se hizo fiel cumplimiento con Jesucristo, ¿verdad? Bien, me gustaría avanzar contigo en el siguiente versículo, que es el versículo 15, donde dice: entonces no vuelvan al miedo, ¿sí? Ustedes no recibieron un espíritu de esclavos, sino el espíritu propio de los hijos, que nos permite gritar Abba, o sea, Padre. Bien, entonces como nosotros estamos diciendo recién, una vez que yo
entiendo que soy hijo de Jesús, perdón, de Dios, hijo de Dios, y entiendo que el Espíritu Santo es el que me impulsa a hacer todo lo que hago en mi vida, sea cualquier cosa que haga, porque nosotros tenemos que saber entender y tenemos que saber leer cuáles son las cosas que Dios nos va, cuáles son las cosas que Dios nos va diciendo y cómo nos va diciendo, ¿verdad? Y a partir de que yo entiendo entonces que una situación me va sucediendo, nosotros dijimos entonces de que cuando Dios pone a prueba nuestro cristianismo no significa que yo, no, a partir de ahora yo no quiero ser más cristiano ni católico porque es demasiado difícil. No, no se trata de eso. Se trata de que realmente vos tenés que tomar la actitud de decir, sí, así como Jesucristo me dio el ejemplo de ser valiente, de afrontar las situaciones. Porque ustedes recordarán de que Jesús, por sobre todo, nos vino a enseñar la obediencia. La obediencia al Padre por sobre todo. Y su expresión de máxima obediencia fue justamente que le dejen clavar en la cruz, porque Él es el Rey. Y el Rey que se deje clavar por humanos, ¿verdad? Por personas simples, vamos a decirlo así, comparado con lo que es la divinidad de Dios y de Jesús, ¿verdad? Que se haya dejado por la humanidad hacer o flagelar todo lo que se les hizo, ¿verdad? Y ustedes recordarán también el momento de la pasión, cómo sufrió Jesús y le dijo a Dios, Dios, si es posible, aparta de mí este cáliz. Y es una tentación que él tenía. Convengamos que él estaba en ese momento orando incesantemente para superar esa tentación. Pero le dice otra vez a su papá, ¿sabes qué? Pero que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces te das cuenta cómo él nos enseña a que realmente Jesús era un hombre y Dios vino acá y vino a vivir lo mismo que vos estás viviendo hoy. Pero Jesús no vive lo que yo vivo una tormenta, vivo una desesperanza. Y Él vivió eso en carne propia. Nosotros no podemos cuestionar porque Él sufrió uno de los mayores sufrimientos que podría sufrir un hombre. ¿Se acuerdan ustedes del encuentro que habíamos dado sobre justamente la crucifixión de Jesucristo? Donde todo lo que Él pasó, y por sobre todo que nosotros nos dimos por enterados de que cualquier persona no podría haber soportado todo lo que Él soportó. Recuerden, era un sufrimiento terrible. Y yo les había explicado también a ustedes que el momento en el que Jesús estaba en la pasión era uno de los momentos donde más Él sufrió en su vida. Inclusive mucho más de lo que fue luego la crucifixión en sí, ¿verdad? O la flagelación que sufrió Él. Entonces Él nos enseña a nosotros de que nosotros como cristianos tenemos que libremente acceder a lo que nos está pasando, pero por sobre todo también tener una elección, ejercer esa libertad de decirle, Dios, realmente vos estás queriendo lo mejor para mí. Porque tengamos en cuenta que nosotros lo bueno y lo malo son conceptos. Al fin y al cabo, si es que eso malo, que nosotros lo vemos como malo, Dios está usando para convertirlo y hacerlo bueno, así como hizo con Jesús. La cruz era lo peor antes para las personas, pero Jesús convirtió eso y ahora es objeto de salvación para toda la humanidad. Entonces de esa manera, eso que es malo para vos, Dios, Jesús, lo hace bueno para que realmente a vos te salve. O sea, entonces, por eso que cuando vos vivís un momento difícil, cuando vos pasás un momento muy, muy complicado en tu vida, eso se le dice cruz. Pero ¿por qué se le dice cruz? No por lo malo que estás viviendo, sino es porque es tu objeto de salvación. Y solamente vos sabes eso. ¿Qué es lo que a vos te hace sufrir? ¿Qué es lo que a vos te tiene mal? No estás bien con tu marido, no estás bien con tu esposa, no estás bien con tu hijo, con tu hija. Tenés ciertas debilidades sobre ciertas cosas. Tenés ciertas cuestiones que realmente no son muy cristianas. Tenés ciertos vicios que en tu familia no sabes. Bueno, todas esas cosas Dios sabe de vos. Y esos son cruces para vos que ciertamente vos te das cuenta y querés superar. Y bueno, entonces ofrecerle a Dios y decirle, esta es mi cruz. Pero por sobre todo que esta cruz sea una cruz que convierta, que haga diferente en mí eso. Y que yo use esta cruz como un objeto de salvación. De eso se trata. Entonces, adicionalmente a eso, lo que vos tenés que darte cuenta es que no tenés que hacer una vuelta atrás y te das cuenta de que realmente el espíritu que vos estás recibiendo dice que no es un espíritu de esclavos, o sea,
No es que yo te estoy diciendo que nosotros los católicos estamos destinados a sufrir, no, no se trata de eso, ¿verdad? Porque depende mucho de cómo le voy a eso. Si vos ves una cuestión difícil en tu vida, pero vos lo ves como algo, vos como cristiano, el cristiano tiene que ser feliz, tiene que ser alegre. Ah, esto me pasa, bueno, no importa, yo sé que Dios me va a ayudar a superar. Es cambiar tu mentalidad. Así como todo vemos que Dios empezó a cambiar. Jesús, gracias a Jesús, o sea, con la intervención, con la ayuda de Jesús, nosotros nos dimos cuenta que Dios empezaba a cambiar las cosas y decía, bueno, hoy la cruz es un objeto de sufrimiento, ahora es un objeto de salvación, lo mismo. Lo que vos crees que te hace mal, eso cambia. Y entonces, al someterte vos a eso, no significa que vos sos esclavo, sino que vos te das cuenta que realmente es algo, al fin y al cabo, bueno para vos porque es tu objeto de salvación. Bien, entonces, entonces lo que hace es de que cuando nosotros estamos en ese proceso, lo que nos hace decir entonces de que, bueno, Dios se ocupa de mí. Dios entonces se está ocupando. Ahora yo estoy entendiendo de que Dios se está ocupando de mí. Entonces, ¿qué significa eso? De que Él es mi papá. Mi papá es porque Él quiere lo mejor para mí. Y vamos vamos a definir bien qué es ser papá y mamá. Eso es muy importante. Porque el tema de decir, no, yo no quiero que mi hijo pase esa situación porque vos sabes bien de que hay cuestiones que tu hijo tiene que atravesar y tiene que afrontar. Pero sobre todo las situaciones en las que, por ejemplo, tu hijo en el colegio o tu hija en el colegio realmente no hace como tienen que ser las cosas, entonces vos tenés que dejar de que él o ella afronte las consecuencias de sus actos. Así como vos afrontar la tuya, él o ella tienen que afrontar las consecuencias de su acto. Porque hoy, en nuestra realidad, vos sabés bien de que los hijos no tienen que pasar momentos difíciles para los padres. O los padres tratan de evitarle ciertas cosas para que los hijos no pasen mal. Entonces son cuestiones que nosotros estamos haciendo, le estamos perjudicando a nuestros hijos en vez de ayudándoles. O sea, tenemos una idea diferente de lo que es realmente la educación. Entonces Dios permite, así como Dios te permite a vos caer en tu pecado, en la cosa que a vos te hace mal. ¿Pero para qué? Para que vos a través de ese pecado vos te hagas mejor. Porque Dios te ejerce y Él hace de que vos ejerzas tu libertad y vos caigas en eso, pero por sobre todo te sepas dar cuenta de que vos tenés que salir a flote. Es lo mismo que es lo mismo que deberíamos hacer nuestros hijos. Por ejemplo, un ejemplo concreto de que nosotros, cuando eras a lo mejor chico o chica tu hija, se olvidaba la merienda y nos llevaba. Y vos le pusiste todo y ahí como para que él recoja y se vaya nomás ya. Y él no llevó. Entonces vos qué haces, o no llevó un cuaderno y justo tenía que presentar ese cuaderno. O por ejemplo no hizo su tarea y vos entonces a la noche con él vos completando. Esas no son cosas que realmente le ayudan a tu hijo a ser mejor. Si tu hijo no cumplió, él tiene que sufrir las consecuencias de su acto. Porque si hoy vos le haces todo, mañana no va a saber hacer o no va a saber asumir las consecuencias de sus actos. ¿Y por qué te pensás que hoy tenemos tanta injusticia? ¿Por qué te pensás de que hoy tenemos tantas personas que no cumplen o no asumen las consecuencias de sus actos y están libres por ahí? Ustedes recordarán, por ejemplo, el tema de disculparlo, perdonarle a alguien no significa que no asuman las consecuencias de sus actos. Ustedes recordarán, por ejemplo, la persona que intentó asesinarle al Papa Juan Pablo II en su momento, se fue a la cárcel y el Papa se fue a visitar a esa persona y se fue y se abrazaron, se reconciliaron, él pidió perdón al Papa y todo, pero eso no significa que él no iba a dejar de cumplir su condena en la cárcel. Él tenía que cumplir su condena en la cárcel porque tenía que asumir las consecuencias de su acto. Entonces nosotros sepamos bien qué es lo que nosotros hacemos con nuestro hijo. Nosotros realmente hacemos lo que debemos como papá, dejamos de que ellos también se vayan aprendiendo sobre sus errores o queremos tratar de cubrir eso. Analízate un poquito y ve un poquito cómo sos vos con tu hijo. Entonces, o con tu hija. Entonces, aprende de Dios. Trata de aprender. ¿Y para cómo puedo aprender, Ariel? ¿Cómo puedo ver eso? Y bueno, en la Biblia está. En la Biblia Él nos enseña cómo nosotros los hombres, los humanos en sí, podemos aprender a poder sobrellevar nuestra situación. Eso no significa que siempre va a ser así. Nosotros tenemos que tratar de enseñarle siempre a nuestro hijo, así como siempre lo haces, le hablas mucho, así como siempre lo haces,
Yo me imagino que vos tenés tus reuniones familiares, así como siempre haces, y ahí hablan sobre todas estas cuestiones. Y bueno, déjale que conozca, que sepa, y si aún así ejerce su libertad y quiere caer en lo malo, déjale que asuma las consecuencias de su acto. Eso no significa que vos no le vas a acompañar, no estoy diciendo eso. Pero tenés que dejar que aprenda, porque el día de mañana, si hoy que es momento de aprender, no tiene idea, no tiene noción, va a ser muy difícil o muy complicado que realmente aprenda. ¿Y por qué te cuento esto? Porque todos formamos parte de una sociedad. Y si nosotros no formamos bien nuestra familia, si nosotros no formamos bien a nuestros hijos, todos los que estamos acá vamos a sufrir las consecuencias de eso que vos omitiste hacer como papá o como mamá. ¿Se entiende? O sea, eso no es solamente una cuestión de tu familia. Porque al fin y al cabo tu hijo o tu hija sale en la sociedad y se relaciona con nuestras familias, y ahí es donde se producen las consecuencias de todo eso que yo como mamá o como papá no supe educar o no supe hacer o no quise, porque muchas veces no queremos, porque a partir de que yo tengo conocimiento no puedo decir de que realmente, no, yo no sabía, no quisiste. Entonces en ese sentido te pido que reflexiones en ese aspecto y veas y te analices como papá y aprendas de Dios, de cómo realmente se es padre, ¿verdad? Entonces, eso es un aspecto muy importante que tengas en cuenta. ¿Sí? Otro aspecto que tenés que tener en cuenta de que nosotros la relación que tenemos con Dios no es una relación así de siervo, ni de que es de un ser allá, del más allá. Jesús ya nos enseñó, los israelitas también en ciertos momentos le decían Padre a Dios, le decían Abba, pero le tenían, así como ya habíamos establecido, le tenían un concepto así de tipo, este me va a castigar, este me va a tratar mal, no, ¿entendés? O sea, eran como más temerosos con Dios. Sin embargo, Jesús nos enseñó a nosotros de que realmente con Dios no hay que tener temor, sino que hay que sentir su amor, porque Él ya nos dio muchísimos pasajes al respecto y nos enseñó a nosotros a cómo nosotros enfrentar las situaciones que nosotros vivimos, ¿verdad? Y por sobre todo nos enseñó a nosotros cómo es Dios y el amor que tiene con nosotros. Y uno de los pasajes que más nos enseña sobre eso es justamente el pasaje de el hijo pródigo, ¿verdad? Que nos enseña cómo es así de amoroso Dios con nosotros, ¿verdad? Entonces en ese sentido tenemos que tener presente de que las situaciones que vos vivís no es porque es por culpa de Dios, que hay muchas creencias en nosotros, sino que realmente porque es un Padre que nos deja ejercer nuestra libertad y es porque Él nos ama. Porque no sabes lo que sufre por nosotros, no sabes lo que nosotros le dañamos a Jesús y a Dios cuando nosotros no cumplimos su voluntad. Cuando nosotros no cumplimos con el versículo 14 que leímos hace rato, de cuando nosotros no hacemos lo que Dios quiere, nosotros realmente le hacemos sufrir muchísimo. Y vos sabrás eso, de hacerte una idea de cuando tu hijo es desobediente o es rebelde contigo, el sufrimiento que te causa, el sufrimiento que te hace pasar, aquel hijo más rebelde que tenés, lo que te hace vivir. Entonces en ese sentido te digo de que Dios también sufre así como vos, pero por sobre todo te ama mucho y te respeta tu libertad. ¿Ok? Bien, en el versículo 16 menciona, el Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Lo que tenemos que tener en cuenta es de que cuando nosotros empezamos a conocerle a Dios, lo que más o menos establece acá, justamente San Pablo, lo que nos quiere es tratar de decir de que hay una comunicación entre el Espíritu y nuestro espíritu, porque hace una referencia bien concreta que dice, el Espíritu asegura a nuestro espíritu. O sea, el Espíritu Santo le asegura a nuestro espíritu. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es de que la influencia del Espíritu Santo es sobre nuestro espíritu para que nosotros podamos comprenderle a Dios. No es que directamente nosotros accedemos y entendemos, yo soy iluminado y yo no me entendí. No, en realidad el Espíritu Santo es el que te regala, el que te dona, el que te da eso, y vos le entendés, así como ya comprendiste en otro encuentro. Y te das cuenta como siguen citándose en otros versículos y citas bíblicas
donde realmente el Espíritu Santo es el que hace las cosas. Entonces el Espíritu Santo es el que le enseña de vuelta a tu espíritu, el que le da, el que le regala cómo es Dios y qué es Dios para vos, ¿verdad? ¿Y qué te dice? Que sos hijo de Dios. No vamos a decir somos. Quédate y personalizate. Te dice, sos hijo de Dios. Y con eso quiero que te quede, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Imagínate, vos sos el hijo, vos sos la hija del que creó todo el universo, del que creó todo lo que nosotros conocemos y no conocemos. ¿Entendés? Vos sos hijo de esa persona. Entonces, si vos sos hijo del que tiene todo, entonces vos qué tenés? Vos tenés todo. Y enseguida te voy a revelar y te voy a contar algo interesante, que es lo que vas a recibir al entender esto. Que te dice en el versículo 17, siendo hijos, son también herederos. ¿Sí? Porque obviamente yo cuando soy hijo ya soy heredero, no es que estoy recibiendo un regalo, no es que estoy recibiendo, qué sé, una paga o algo por el estilo. Que es la herencia de Dios, será nuestra y la compartiremos con Cristo. Y si hemos sufrido con Él, estaremos con Él también en la gloria. Pero ¿sabes lo que quiere establecer San Pablo en esto? Lo que San Pablo nos quiere decir a nosotros es que no es que vos vas a heredar la vida eterna o nada por el estilo. Lo que te dice es, ¿sabes qué es lo que vas a heredar? Que le vas a heredar a Dios. ¿Entendés eso? Le vas a heredar a Dios mismo. ¿Por qué? Porque nosotros compartimos la misma divinidad de Dios, porque nosotros fuimos creados a imagen y semejanza suya. O sea que, ¿y cómo se establece eso? Porque Jesús es hijo de Dios directo, ¿sí? Pero Jesús dijo, no, yo también quiero que ustedes vengan conmigo, entonces nos hizo como hijos, como hijos adoptivos, ¿verdad? Pero como compartimos la misma divinidad que tenemos con Dios, entonces nosotros cuando lleguemos a recibir la presencia de Dios, no es que vamos a heredar la gloria, ni vamos a heredar lo que estamos diciendo, que vamos a heredarle a Dios mismo. Y es por eso que nosotros nos dice que cuando nosotros estemos con Dios, vamos a ser parte de Dios. ¿Se entiende? Entonces imagínate lo que es tu recompensa, si es que hoy le aceptas a Dios. Tu recompensa es de que vos le vas a heredar a Dios. O sea que al todo le vas a heredar. Imagínate lo que es la herencia que vas a recibir. Y con eso quiero que te quedes. Y ese es lo más lindo y lo más rico que hoy nos enseña nuestro encuentro, de que había sido nosotros, vamos a heredarle a Dios. No es que vamos a heredar la vida eterna, no es que vamos a heredar la gloria, ni nada. No, vamos a heredarle a Dios, que es lo que importa. ¿Ok? Genial. Bueno, entonces, así como estuvimos conversando, espero que haya realmente llegado esto que yo te quise comentar, lo que te quise decir, lo que estuve viendo también, como te digo, con la ayuda de los profesores de Salamanca, nuestros teólogos que están ahí para nosotros. Entonces quiero que vos compartas con tu familia estas preguntas que vamos a reflexionar, ¿sí? Y que comienza diciendo, ¿a qué se refiere el texto al decir que no hemos recibido un espíritu de esclavos? Bien. Segundo punto dice, ¿en qué se transforma quien se deja conducir por el Espíritu Santo? Muy bien. Tercero dice, ¿qué provoca en nosotros que el Espíritu Santo se una al nuestro? Y por último, nuestra pregunta de siempre, ¿cómo te toca esta lectura? Bueno, ¿qué tal? Estimo que estuvieron compartiendo ahí en familia y me imagino que ya pudieron empezar a responder un poquito estas preguntas que habíamos dejado. Y por sobre todo, no sé si es que alguien quiere hacer algún comentario en el chat, a ver qué es lo que más le llamó la atención de este encuentro, de esto que hoy propone justamente en nuestra catequesis, que a qué nos anima el Espíritu Santo, ¿verdad? Y por sobre todo es como el que realmente tiene una integración entre nosotros, nuestro espíritu y Dios en sí, y cómo debemos afrontar nuestra vida, nuestra situación, y cómo, como te digo, en nuestras adversidades, cómo Él nos anima a seguir adelante, ¿verdad? Porque lo importante es entender un poquito eso, el concepto de eso, ¿verdad?
Bien, acá justamente Cristina nos está mencionando que dice, realmente si dejamos actuar al Espíritu Santo, todo es diferente. Por eso hoy nuevamente pido a Dios que siempre me ilumine con su Santo Espíritu, me dé el don del discernimiento, ¿verdad? Que eso que menciona Cristina es muy importante, que sepamos discernir los momentos en el que vivimos, ¿verdad? Pues sobre todo cuando estamos viviendo momentos difíciles o un momento donde vamos a caer en una tentación que nos ayude, que realmente nos dé esa fortaleza de poder ya sea esquivar en un momento de tentación o sobrellevar en un momento difícil, ¿verdad? También dice, y por sobre todo, Cristina de vuelta, y por sobre todo, llevar mi cruz con amor, así como Jesús lo hizo, ¿verdad? Que cada uno de nosotros sabe bien qué es su cruz, ¿verdad? En el caso de mi señora soy yo, ¿verdad? O sea que en realidad, como, o sea, no vamos a hacernos acá de los ídolos, ¿verdad? Porque en realidad cada uno también, adicionalmente a tener su cruz, es cruz de alguien, ¿verdad? En el caso de los varones, nosotros los esposos, y que para la mujer, así como dice José María Escrivá, nosotros los hombres somos los hijos menores de las mujeres, ¿verdad? Y es lo que me suele repetir siempre mi hija, que soy mi señora, que me dice que yo soy el hijo menor y encima malcriado, ¿verdad? O sea, así es ese nivel, ¿verdad? Bueno, pero en realidad también pedimos a Dios a poder hacer alivianar la cruz de que no sea una cruz muy pesada para mi señora en este caso, o para las personas que están a mi alrededor también, ¿verdad? Y que también eso también tenemos que saber pedir, la verdad, que realmente nosotros podamos afrontar nuestra forma de ser y confrontar a nosotros mismos para ser mejores, ¿verdad? Bien, entonces haciendo una síntesis de lo que estábamos hablando, era básicamente entender un poquito de que nosotros vamos a vivir momentos complicados, momentos difíciles, vamos a pasar eso, ¿verdad? Vamos a pasar momentos buenos que también en esos momentos tenemos que acordarnos, así como nos acordamos momentos difíciles de Dios, ¿verdad? Acordarnos también de los momentos felices y agradecer por todo lo que Él nos da, ¿verdad? Y inspirados justamente por el Espíritu Santo para que podamos hacer eso, ¿verdad? Pero para mí particularmente el mayor o el mensaje más lindo me tocó descubrir por lo menos es en este encuentro, es de que realmente somos herederos de Dios, ¿verdad? De que Dios mismo es nuestra herencia, no es ni siquiera la vida eterna ni nada por el estilo, sino que Dios mismo es nuestra herencia. Espero que entiendas eso, que sepas dimensionar. O sea, yo sé que como humano es muy difícil dimensionarle al todo, porque Dios es todo. Pero es muy lindo entender o recibir ese mensaje de que Él es realmente nuestra herencia, ¿verdad? No es algo diferente, sino que es Dios mismo, ¿verdad? Entonces, particularmente ese es el mensaje que yo quiero compartir con ustedes, de que es lo que más me llamó la atención de esta lectura, el cuarto punto de nuestras preguntas de siempre, ¿verdad? Como de tocar esta lectura, que es justamente ese aspecto, ¿verdad? Bien, entonces en honor a que estuviste ahí prendido, que estuviste presente, por lo menos acá Cristina, gracias a ella, acá también el saludo de Julián que dice buenas noches, bendecido encuentro. Y acá a Gustavo que también estuvo, también Mirta Galeano que también se estuvo conectando ahí. Entonces agradecerle a todos ustedes y por sobre todo a que también ustedes sean personas que así como recibieron este mensaje, también sepan llevarle a los demás, sepan compartir con los demás este mensaje. No es por este medio que ustedes mismos sean las personas que hagan llegar, porque nosotros también como católicos al recibir nuestra confirmación estamos obligados, tenemos el deber de llevar el mensaje, la palabra de Dios a todas esas personas que nos están recibiendo por diferentes motivos, ya sea porque realmente les cuesta buscarle a Dios, porque no recibieron la misma gracia que vos. Entonces en ese sentido tenés que compadecerte y llevarle vos, comentarle, contarle de donde sea que estés, para que también de a poco se vaya queriendo o recibiendo ese interés, ¿verdad? De poder conocerle un poquito más a Papito Dios. ¿Y a través de quién? A través de su Hijo, que nos enseña cómo es Dios. Pero ¿quién es el que nos inspira? Nosotros podemos entender a Jesús de vuelta, es el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces sepamos nosotros involucrarnos con la Santísima Trinidad para poder entender un poquito cómo llevar el mensaje, ¿verdad?
Entonces, yo les agradezco bastante a ustedes por estar ahí prendidos, por estar ahí atentos a este encuentro. Les agradezco porque hasta una alta hora siguen ahí estando, ¿verdad? Pero por sobre todo, yo creo que me parece que resultó ser un buen horario para algunos también, porque también ahora pudieron compartir así en directo este encuentro, ¿verdad? Entonces, tal vez veamos un poquito para otros encuentros si empezamos a hacer en otro horario un poco más elevado, como para que todos puedan estar participando también. Pero a mí lo que me interesa es de que vos participes también acá, comentes, que no era así como la pasada cuando estaba Violeta, ay Violeta, qué suerte, después no vamos a hablar allí, ahí escribía y ahí hablaba. Y ahora acá unos cuantos nomás me están hablando todavía que me estoy poniendo celoso y nada. Así es que bueno, en fin, te agradezco la presencia de todos y por sobre todo agradezco a la Santísima Trinidad y a Mamita María por sobre todo que siempre aboga por nosotros, por haber hecho un encuentro más contigo. Este es el encuentro 27. Acuérdense de que nuestra catequesis va hasta el encuentro 32. Si te das cuenta, nos estamos aproximando a lo que sería el culmen de la etapa la etapa catecumenal en sí. Y entonces, si fuiste haciendo seguimiento de todos estos encuentros, te darás cuenta de que hay muchísimas cosas que te tuvo que haber ya dicho, mira, sabes que en definitiva hoy entiendo mi fe, hoy entiendo la formación y hoy entiendo la riqueza que tiene la iglesia con respecto al conocimiento que tiene de la Santísima Trinidad y de toda la fe en sí, ¿verdad? Entonces, por sobre todo eso, les insto a seguir porque ya estamos ahí cerquita, ¿verdad? Y después el año que viene ya retomamos como para poder cada uno recibir de vuelta su sacramento, o aquellos que no recibieron aún un sacramento, entonces que reciban por primera vez el sacramento que les haga falta, porque el año que viene ya se nos viene así rapidísimo todo. Y sentir cada uno la satisfacción de haber podido llegar en esta formación que empezó el año pasado y que hoy prácticamente nos estamos perfilando para el término de esta etapa en sí, ¿verdad? Entonces no significa, ya me recibí, ahora ya no puedo deshacer, ya no más nada. No, el católico, el cristiano siempre se sigue formando y siempre se va aprendiendo más, porque nosotros ya habíamos establecido de que nunca vamos a conocer todo y por sobre todo siempre tenemos que ir refrescando y tenemos que ir acordándonos, siempre tenemos que hacer un retiro para ir acordándonos de cómo realmente tenemos que estar conectados con Dios. Acá dice Cristina, dice hermoso encuentro, muchas gracias Ariel, bendiciones. Excelente Cristina. Bien, entonces te invito nuevamente a que le abraces a esa persona que está ahí a tu lado. Si está tu hijo ahí viendo la tele, venía un ratito acá a decirle. O la persona que te dice, venía acá, ¿y para qué? Vio venir más vos. Abrazarle. Y vamos a hacer juntos esta oración final de este encuentro para poder hacer de que, si es que a mí me costó todavía un poquito este encuentro, entonces de que el Espíritu Santo aún así te vaya soplando, te vaya dando ideas de qué es lo que Él te quiso enseñar, qué es lo que te quiso decir, ¿verdad? Y por sobre todo vamos a pedirle a nuestra mamita María que siempre abogue por nosotros, por sobre todo en nuestras situaciones más difíciles, para que ella de repente así le dé a capetea a Jesucito, mira, ahí te está hablando, por ejemplo, te está hablando Mirta, te está hablando Esperanza, te está hablando Gustavo, te está hablando Julián, hazle caso, ¿verdad? Acá me dice Mirta, muy interesante el encuentro, hoy aprendí que somos herederos de Dios. Genial. Gustavo dice, agradecido estoy por la enseñanza de hoy, he aprendido un montón y haber aprendido de lo que no entendía. Genial. Entonces es así como Dios pone a disposición justamente sus instrumentos para que ustedes realmente le vayan conociendo y por sobre todo ustedes también se conviertan en instrumentos de los demás para que también se vayan evangelizando y se vayan propagando el evangelio. Bien, entonces nos ponemos en actitud de oración nuevamente, así, no era que para qué me abrazar y te dice, abrazar el más todavía vos. Entonces hacemos todos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Papito Dios, Jesucito, Espíritu Santo, le damos las gracias por este hermoso encuentro, por este compartir, por habernos permitido conocer un poquito más de tu vida, por haber aprendido un poquito más de la gracia que siempre nos otorga a través de tu Espíritu, de que todo lo que recibimos no es realmente porque yo
pude hacerlo eso, sino porque vos me regalaste, vos me lo diste y eso entiendo. Así que por eso te doy gracias, porque todo lo que recibo son dones tuyos y yo no soy merecedor, pero por tu amor lo estoy recibiendo, que es lo que más interesa, lo que más importa, entender que sos un papito amoroso. Y por sobre todo, a Mamita María le pido que se haga eco de todas esas dolencias que tengo, todo eso difícil que tengo en mi vida, esas cuestiones que no puedo superar, esas cruces que no puedo, me cuesta llevar como humano, para que interceda por nosotros a través del poder que Dios le otorgó. Y para eso le decimos todos juntos esta oración. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María, oh Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, familia, y muchísimas gracias por estar ahí prendidísimo y nos vemos hasta un siguiente encuentro. Chao.